19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo vivía para Cristo y por causa del Evangelio estaba dispuesto a darlo todo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si Pablo moría, para él era ganancia, porque se iba directamente con Cristo. Y se acababa todo sufrimiento en esta humanidad, en esta carne. Pero el apóstol Pablo estaba decidido a sufrir cualquier penalidad. El apóstol Pablo ya había padecido mucho y estaba dispuesto a seguir padeciendo tribulación, a seguir padeciendo contrariedades, adversidades por causa de predicar el Evangelio. Dice, porque para mí el vivir es Cristo, es decir, si vivo, si aún quedo con vida en este mundo, dice, es Cristo la razón de mi existencia, no soy yo, pero es Cristo. Y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque si él pensaba en sí mismo, pues él escogía irse con Cristo y que esto terminara ya. Pero si él no pensaba en sí mismo, sino pensaba en el Señor, en Dios mismo y lo que Dios mismo aún le estaba permitiendo que hiciera, pues entonces, decía el apóstol Pablo, no sé si escoger irme con Cristo o escoger quedarme para que ustedes sean beneficiados. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo. Fíjense el corazón de Pablo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Aquel que tiene un deseo de partir y estar con Cristo, y no me malinterprete, pero quiero exponerlo claramente. Cuando tú verdaderamente estás convencido de tu salvación, cuando tú verdaderamente estás convicto y has sido atrapado por la verdad de la persona divina de Jesús, y de su obra terminada, completa y perfecta, y de que en Él hemos encontrado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, cuando tú estás convencido y has quedado convicto de que el Espíritu de Dios mora en ti y que espiritualmente tú eres como Jesús eres perfecto, y que tu nombre está firmemente escrito en el libro de la vida, no ha sido borrado de ahí, y que está esperándote un galardón y una eternidad con Cristo, entonces tú puedes también decir, tú también podrías decir, como dice el apóstol Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Por eso cuando participamos, normalmente lo hacemos de la cena del Señor, terminamos con estas palabras que el mismo escritor de Apocalipsis define. Dice que el Señor viene pronto. En el último capítulo de Apocalipsis, de Revelaciones, el escritor de Apocalipsis dice, el Señor viene pronto. El apóstol Juan dice, el Señor viene pronto, el Señor viene de repente. Y después dice, el Espíritu dice, ven, y la iglesia dice, ven. Por eso nosotros decimos al Señor Jesucristo, ven, Señor Jesucristo. Y no es para que venga y se haga hombre, porque eso ya sucedió en su primera venida, sino para que nos tome hacia Él. Y seamos arrebatados para ser glorificados, y entonces que inicie del punto de partida de una eternidad perfecta, no solo en nuestro espíritu, que ya es eterno, ya es perfecto porque está con Cristo, sino también ser en cuerpo y alma completamente como Jesús es. Así es que esto es extraordinario, porque el apóstol Pablo, no solo porque tenía edad avanzada, es decir, ya estaba muy maduro físicamente hablando, no solo porque había recorrido en su ministerio grande distancia, es decir, tenía años y años y años en la predicación del Evangelio, no solo porque estaba maduro, sino porque estaba tan convencido, había tanta convicción en él de Jesucristo, que decía, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual para mí es mucho mejor, decía el apóstol Pablo. Pero quedar en la carne, es decir, en el cuerpo, es decir, en esta vida, en este mundo, es más necesario
por causa de todos, porque por causa de uno, de Pablo, muchos vinieron al conocimiento de la verdad. Y por causa de Pablo, el ministerio del Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia y la justicia, se multiplicaba. Daba fruto y se multiplicaba. Dice 25, y confiando en esto sé que quedaré. Aunque el apóstol Pablo deseaba partir con Cristo y estar con Él, dice, confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu. Es decir, ahí no solo habla de la firmeza individual, pero también de la firmeza grupal como iglesia, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Por eso es importante que usted se asocie siempre con personas que participan de la misma fe. No fuimos llamados a asociarnos con los incrédulos, no fuimos llamados a asociarnos con los sectarios, como aquellos que tergiversan el evangelio y que no viven en el evangelio, pero viven en la idolatría de otros dioses o en la malinterpretación de la escritura. Pero tampoco fuimos llamados a asociarnos con personas que no creen correctamente, que no entienden correctamente y que basan su vida cristiana en tradiciones de hombres, desafortunadamente, y que siguen creyendo en una mezcla. Hay algunos cristianos que se consideran seguidores de la ley de Moisés aún, y hay otros que vienen de una transición, pero que tienen una mezcla entre la ley y la gracia, pero no alcanzan a discernir completamente la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús, porque aunque dicen que viven en la gracia, tienen una mentalidad de ley y tienen un corazón condenado y una conciencia que los culpa, y no pueden salir de sus malos hábitos y no pueden salir del pecado que se enseñorea de ellos. Pero fuimos llamados a asociarnos con personas que permanecen en la palabra y que han creído perfectamente en la justicia de Jesucristo, y que tenemos, por causa de la justicia de Jesús, porque Él resucitó para nuestra justificación, tenemos acceso a una maravillosa gracia en donde Dios, por su bondad y su benignidad, nos hace que por su palabra y su espíritu seamos renovados en nuestra mente para ser transformados en la misma imagen de Jesús. Él produce en nosotros el querer como el hacer, pero no viene de manera automática, sino que nosotros le decimos al Señor Jesús, sí Señor Jesús, sí Señor Jesús. Y en nada intimidados, dice, por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es decir, si alguien no tiene conflicto por causa del evangelio, quiere decir que entonces su predicación va en la armonía y en la misma dirección de este mundo. Si alguien no tiene conflicto con las cosas que pasan en este mundo por causa de la palabra y por causa de que estamos firmes en la verdad de la palabra, entonces quiere decir que se está conformando este mundo y que está siguiendo las maneras y las formas de este mundo. Pero Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. La palabra no cambia por la moda, la palabra no transiciona por las edades y las generaciones. Este mundo se engaña, este mundo hace creer que la verdad ahora es relativa porque de acuerdo a las generaciones todo debe transicionar. Este mundo enseña y hace creer a los demás que las cosas de la buena educación, las cosas que son buenas, que tienen honor, que tienen virtud, son cosas del pasado, son cosas de la antigüedad. Uno tiene que progresar en una libertad, pero esto es completamente diabólico, cuando es contrario a la palabra, porque la palabra es y será por siempre. Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia. Así que aquel que quiera transmitir la idea de que todo tiene que cambiar de acuerdo a la moda, de acuerdo a las necesidades, como aquellos que se dicen ser creyentes,
y que quieren aplicar la palabra de Dios a sus perversas ideologías políticas o a sus perversas ideologías que a través de la política quieren forzar y implementar y hacer cambiar la manera de pensar no solo de los adultos, pero también de los niños a una perversa ideología. Como aquellos que enseñan acerca de que la venganza, y aquellos que creen que Dios o que los dioses que los dirigen son dioses que desean que se pague el mal con la muerte o el mal con las catástrofes o con las cosas que afectan a la humanidad. O como aquellos que se dicen ser cristianos y creen que el juicio de Dios está actuando sobre todos aquellos que causan males. Pero sabemos que las consecuencias o la consecuencia del pecado de las personas es la muerte. Así es que no nos debemos de extrañar que las personas que viven continuamente en el pecado, y no solo las que no conocen a Cristo, pero las que ya han rechazado a Cristo, que tengan como consecuencia los resultados del pecado. Y los resultados del pecado es la muerte. Así es que en el entorno del pecado hay destrucción, hay robo, hay mentiras, hay engaño, hay disolución, hay depresión, hay tristeza, hay calamidad. Pero en la palabra hay vida, hay salvación, hay virtud, hay alabanza, hay aceptación, hay gloria, hay salud, hay bienestar, hay prosperidad, hay confianza, seguridad, acceso gratuito al Padre, poder, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la virtud del Espíritu de Dios en nosotros. Así es que nosotros, no solo como el apóstol Pablo, sino también como los filipenses, permanezcamos firmes en el Señor y permitamos que la motivación de todas nuestras acciones sean por el amor. La motivación de lo que hagamos sea por el amor. Y el apóstol Pablo estaba seguro que lo que los filipenses hacían por él estaba basado en el amor de Cristo, que ellos lo habían no solo comprendido que lo tenían, porque Romanos 5:5, el mismo apóstol Pablo enseña que tenemos al Espíritu Dios y el amor de Dios que nos ha sido derramado en nuestros corazones. Así es que el apóstol Pablo no solo dice esto de los filipenses, pero nos anima a que nosotros no solo creamos que el amor de Dios mora en nosotros, pero que perseveremos en ejercitarnos en el amor y demostremos que amamos. Amén. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que tú nos enseñas a través de ella, por las verdades del Evangelio que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, podemos decir y declarar con confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.